Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Re menor con el bajo en Fa. Como ya sabéis, un acorde son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Un acorde menor es aquel que está formado por la primera, la tercera menor y la quinta justa. Nuestro acorde de Re menor estará formado por las notas Re, Fa y La. En este caso vamos a querer que la nota Fa sea la nota más grave, por lo tanto vamos a hacer la primera inversión. Si esto es Re, Fa, la primera inversión sería Fa, La, Re. Vamos a completar nuestro acorde haciendo y manteniendo nuestro bajo. Por tanto, tendríamos que hacer dedos 3 y 4 en el traste 3 de las cuerdas 4 y 2, y luego dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 3 y dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 1. Ahí tendríamos nuestro acorde de Re menor con bajo en Fa con la tónica en la cuerda 4. Esta sería nuestra primera posición. Vamos a por la segunda posición. Si queremos hacerlo con la tónica en la cuerda 5, nos tendremos que ir a nuestro Fa en la cuerda 5, que lo tenemos en nuestro traste 8, ¿vale? Y aquí montaríamos lo que sería el acorde de Re menor en su posición de La, ¿vale? Y de nuevo ponemos nuestro bajo en Fa. Lo mismo que hemos hecho aquí atrás, lo podemos hacer aquí arriba. Por lo tanto, dedo 4, traste 8, cuerda 5, dedos 2 y 3, cuerdas 4 y 3 en el traste 7 y dedo 1 en el traste 6 de la cuerda 2. En este caso, como el Mi está fuera del acorde, no podríamos tocar ni la sexta ni la primera, tenedlo en cuenta, ¿vale? Queremos hacer tónica en la sexta cuerda. ¿Qué podemos hacer? Si nos vamos al traste 1, tenemos de nuevo la posición de Re menor, del open chord de Re menor. En vez de hacerlo con dedos 1, 2 y 3 o 1, 2 y 4, vamos a hacerlo con dedos 2, 3 y 4. Y como nos ha quedado el dedo 1 libre, podemos poner el Fa aquí arriba. Si queréis, podéis tocar las cuerdas La y Re, porque son parte del acorde. Lo que pasa es que como son cuerdas graves, a lo mejor enmascaran un poco el sonido de nuestra cuerda 1, o de nuestra cuerda 6, mejor dicho. Lo que pasa es que al ser sonidos graves, y al sonar al aire, tienen como mucha sonoridad, podrían tapar nuestro traste 1 de la cuerda 6. Entonces, no sé hasta qué punto queremos, sobre todo, que la quinta suene. Las demás sería menos problemático. Pero vamos, en resumen, dedo 1, traste 1, cuerda 6, dedo 2, traste 1, cuerda 1, y dedos 3 y 4 en el traste 2 de la cuerda 3 y en el traste 3 de la cuerda 2. Otra posición tal vez mucho más habitual en la que podríamos hacerlo con la tónica en la cuerda 6 es aquí arriba, que sería traste 13, cuerda 6 con el dedo 4, traste 12, cuerdas 5 y 4 con el dedo 2 y el dedo 3, y traste 10 en la cuerda 3 con el dedo 1. Ahora no podríamos tocar ni la primera ni la segunda, pues están obviamente fuera del acorde. Aunque parezca como muy enrevesada porque está muy arriba del mástil, esta posición es bastante habitual en zonas más atrás en el mástil, o sea que se usa más de lo que creéis, vamos a decir. Y poco más voy a añadir. Aquí lo tendríais, Re menor con bajo en Fa. Ale, sed buenos.